En este último capítulo de la semana os traigo un repaso a los capítulos más votados de esta tercera temporada de Al otro lado del micrófono. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida como cada día, de lunes a viernes, a este metapodcast que os trae noticias, herramientas, curiosidades, experiencias personales, consejos y cualquier cosa que se cruza en mi camino relacionada con el podcasting. Como ya sabéis, esta semana que cierro temporada por fin, al final se me va a retrasar un día por ese parón que tuve que hacer por enfermedad. La temporada acabará el lunes que viene, pero bueno, para que me entendáis que estos últimos 5 capítulos los estoy dedicando a repasar todo lo acontecido durante esta tercera temporada. Y hoy precisamente os traigo un repaso a todos los episodios más votados a lo largo de esta tercera temporada. Como muchos sabréis, hago una encuesta a la que os invito a participar a través del canal de Telegram, en el que podéis entrar gracias a t.me/al otro lado del micrófono, y estas encuestas a mí personalmente me ayudan a saber cuáles son los capítulos que más gustan y de ahí dar paso más a unas secciones o a otras, o tener un poco esta especie de feedback. Sí, porque a veces se abren comentarios y pequeños debates. Sí, podríamos decir que es un feedback un poquito más directo con los integrantes los suscriptores de este canal de Telegram. Pero bueno, no me enrollo más, que tengo muchos capítulos que repasar. La primera de estas encuestas fue la del 28 de agosto del pasado 2021, en la que el episodio ganador fue 3, 4 y 5 de septiembre. PodTalks, edición FanCon con Sune, donde me reuní con él para que nos presentase cuáles iban a ser las novedades de esta primera edición de PodTalks. La segunda encuesta fue la del 4 de septiembre del 2021, donde ganó Vodafone y Movistar apuestan por el podcasting de dos maneras muy diferentes. Y os traje una noticia, dos noticias, mejor dicho, en la que estas dos compañías de teléfono, conexión a internet, tecnológicas, vamos a decir, apostaban por aunar el podcasting dentro de su plataforma de una manera muy distinta a cada una. El 12 de septiembre de 2021, el ganador de esa encuesta fue Las dos caras de un podcaster, el podcast de Otis en Chicago Fire, y fue una de estas referencias al podcasting que traigo, ya sea en películas o en series de televisión, como en este caso, y que la verdad son episodios que gustan bastante. A mí también reconozco que me gusta mucho realizarlos, hacer cortecitos, investigar un poco sobre el personaje, etcétera, etcétera, etcétera. La encuesta del 18 de septiembre del 2021 la ganó 4 pasos a tener en cuenta a la hora de editar un podcast conversacional. Estos episodios siempre me gusta mucho escucharlos en verano para retomar las nuevas temporadas de mi podcast, con nuevos conocimientos, pese a que son conocimientos que he traído yo en este podcast, pero como hago tantos episodios, al final se me olvida. La encuesta del 25 de septiembre del 2021 la ganó el estado del podcasting 2021 en PodTalks, que fue la charla en la que tuve el gusto de participar en la primera edición de PodTalks, la única edición de PodTalks del pasado año 2021, junto con Sune y Paul Rodríguez de Mumbler. El 2 de octubre del 2021 el ganador fue el podcasting, una gran herramienta para esquivar la censura, y este me trae muy buenos recuerdos, ya que fue un artículo que traje de Pablo Romero, el creador de Las 3 muertes de mi padre, y que me felicitó al escuchar el episodio y le gustó mucho mi voz, cosa que me avergüenza y me sorprende a partes iguales. El 9 de octubre del 2021 el ganador fue Evox versus Spotify, la lucha de David contra Goliat por los podcasts. Aquí sabemos que Spotify está poniendo cantidades ingentes de dinero para hacerse con el control de todo el podcasting, pero Evox sigue pico y pala con sus novedades y con sus apuestas, sobre todo en el podcasting en castellano, para no quedarse atrás. El 23 de octubre del 2021 el ganador fue 7 herramientas para grabar tu podcast en remoto, y os traje herramientas para hacer videollamadas y grabaciones de manera remota para todos aquellos que realizáis grabaciones no presenciales. El 30 de octubre del 2021 el ganador fue el podcast de Pete y Flu, dos robots que graban podcasts, y se trató de una edición del lunes podcastero en la que participó mi hija, y lógicamente mi hija os cautiva con su dulce voz y su ternura, y no tiene nada que hacer su padre en este aspecto.
6 de noviembre del 2021, el ganador fue La Sotana, el podcast y el proyecto que más mecenas tiene de toda España en la plataforma Patreon. Bueno, y en cualquier plataforma, creo yo. Es curioso, ¿no?, que un podcast gane en recaudación y en número de mecenas a otro tipo de proyectos en Internet que parece que tienen mucho más éxito en este sentido. El 13 de noviembre de 2021 la encuesta la ganó Europod, una plataforma para aunar el podcasting europeo. Y se trata de una plataforma que nos trae podcast en todos los o casi todos los diferentes idiomas de la Unión Europea. El 20 de noviembre del 2021, el ganador fue 8 tips para grabar en un teléfono móvil o pedirle a alguien que lo haga. Y recuerdo que es un capítulo que siempre me echa en cara Jaume Struch cuando envío notas de voz en el canal de mecenas de Al otro lado del micrófono. Nos vamos hasta el 27 de noviembre del 2021. ¿Qué es más difícil? ¿Ganar un nuevo oyente o recuperar un oyente perdido? Y este fue un capítulo de debate que, si no me equivoco, lo protagonizaron Olga Paraíso y David Bernat. Nos vamos hasta el 4 de diciembre del 2021 con objetivo conseguido, Rodecaster Pro. Millones de gracias, familia. Pues de nuevo, muchas gracias a todos los que apoyasteis el Ko-fi para que esta Rode Podcaster Pro que estoy tocando ahora mismo llegara a mis manos y me hiciera la mar de feliz. Nos vamos hasta el 11 de diciembre del 2021, aquí esta semana solamente tuvo 3 capítulos, y ganó Sune va al peluquero y este le da un remedio mágico para cuidar su garganta. Recordemos esos dátiles con agua tibia que ayudan y mejoran mucho la calidad de vuestras voces antes de cada grabación. La encuesta del 18 de diciembre de 2021 la ganó el podcast número 477, la presentación de la Asociación de Podcasting en Euskadi por Gorka Artaza. Muchas gracias, tocayo, por pasarte por aquí a presentarnos vuestro proyecto de asociación de podcasting, de podcaster y oyentes en vuestra comunidad autónoma. Nos vamos hasta el 25 de diciembre, Nochebuena. Y en este caso ganó el especial de Navidad 2021 de Al otro lado del micrófono, con la participación de muchos mecenas de este proyecto que se pasaron por aquí a describirnos cuáles fueron sus mejores momentos referentes al podcasting en el pasado año 2021. Nos vamos hasta el 15 de enero, me parece que es, un segundito, 15 de enero. 9 años grabando podcast. ¿Para qué me han servido? Bueno, pues para aprender y mucho, y sobre todo para conocer mucha gente al otro lado del micrófono que graba y que escucha podcast. La encuesta del 22 de enero la ganó Producir un podcast íntegramente con un teléfono móvil con David Bernat, que nos enseñó cómo lo hace él con su Ocio 2.0. La encuesta hubo mucho movimiento esa semana, 5 de febrero, y la ganó ¿Quién lidera el mercado de los podcasts? Apple Podcasts o Spotify, por Exploradores de Ondas, perdón. Si no me equivoco es Jorge, el compañero de Exploradores de las Ondas, que se pasó por aquí para traernos un artículo que enfocaba el número de descargas con el número de suscriptores de una plataforma u otra. Bueno, en fin, parece que están ahí pegándose por cuál es la plataforma que más podcast nos trae, y luego llega YouTube y dice que no, que son ellos quienes más podcast reproducen gracias a sus oyentes, entre comillas, o televidentes. La encuesta del 12 de febrero la ganó Carvala con su hoy al otro lado del micrófono Sara Gómez Sandín, el episodio número 500 que nos trajo a esta pedazo de invitada para hablarnos de cómo le ha afectado el podcasting en su vida diaria y qué le ha aportado a ella, gracias a todos estos años de grabación y de escucha de podcast. Nos vamos hasta el 19 de febrero con Estancado, párate y sobre todo prepárate a evolucionar como podcaster. Este fue uno de los primeros capítulos de opinión, pese a que no lo titulé así, pero bueno, me dio la idea de empezar a hacer capítulos un poquito más sueltos, menos encorsetados, menos cerrados a un guión, para dar mi opinión y sentirme un poquillo más libre frente al micrófono. Nos vamos hasta el 26 de febrero. La voz de un podcast. La voz de un podcast es la voz de su podcaster, la voz personal, por Carmenia Moreno.
Unos capítulos muy interesantes que me propuso Carmen y creo que grabó 2 o 3 respecto a ese sentido y la verdad que me gustaron mucho. La encuesta del 5 de marzo fue para PodTalks edición El Terrat el próximo 7 de marzo en Barcelona y fue donde presenté todos los contenidos que íbamos a tratar en la edición del Terrat de PodTalks. Nos vamos hasta el 12 de marzo y aquí el ganador fue ¿qué significa hacer un podcast? Pues depende. Fue un capítulo dedicado a Galicia. Bueno, no, es una broma. Repasé, si no me equivoco, pues las diferentes facetas que toco en el podcasting de mi trabajo, en mis podcasts personales y bueno, lo que significa para mí grabar podcast. El 19 de marzo del 2021 fue para Podcaster al Desnudo y OK Boomers, un capítulo donde repasé mis 2 visitas a estos 2 podcasts y cómo fue grabar con estos grandes amigos como son Dani Maverick, Sandra Ventas y Josebi Baeza, bueno, y Soda Pop, que también estuvo invitado en OK Boomers. Nos vamos hasta el 26 de marzo, donde, mira, aquí sí que fue el primer capítulo de Opinión. Opinión, 2 puntos, todo el mundo tiene un podcast. Y la verdad mucha gente me felicitó por este capítulo, de hecho creo que a partir de aquí se convierte en una sección fija y prácticamente ganadora de casi todas las encuestas, como la siguiente, la del 2 de abril, anda, mi cumpleaños. Y fue Opinión, han copiado el nombre de mi podcast, también ganadora de esa semana, ganador o capítulo ganador de esa semana, hasta la siguiente encuesta que también ganó el capítulo de Opinión, la del 9 de abril. Opinión, 2 puntos. ¿Debe tener página web un podcast? Pues aquí es donde me empecé a dar cuenta de que a lo mejor estos capítulos tenían que hacerse habituales. Después de que todo el mundo me empezara a felicitar por ellos y que los empezaran a compartir. Nos vamos hasta el 23 de abril. Ah, es que estuvo la Semana Santa por aquí, por eso ha tardado tanto. Mira, aquí no ganó el de Opinión, sino el de el peligro de que Spotify canibalice el podcasting. También un capítulo muy pero muy interesante que sirve de reflexión para saber que no hay que meter todos nuestros huevos en la misma cesta. La encuesta del 30 de abril. Podlink, un solo enlace para ofrecer todas las plataformas disponibles de nuestro podcast. Una gran herramienta que yo utilizo desde que la reseñé al otro lado del micrófono. Nos vamos hasta la encuesta del 7 de mayo donde ganó Opinión, tipos y maneras de hacer publicidad en el podcasting. También un capítulo que me gustó mucho preparar porque, bueno, sabéis que hago publicidad o ofrezco patrocinios en este podcast y a mí personalmente me gusta de una forma que no es la que utiliza todo el mundo, pero a mí me gusta tanto como oyente como podcaster. También ganó la siguiente encuesta, un capítulo de Opinión que fueron las plataformas de podcast no piensan en el podcasting. Y también me sinceré bastante sobre lo que hacen o no hacen las plataformas de podcast por nosotros como creadores. Aquí le falta la palabra opinión, pero también fue un capítulo sobre este tema, bueno, dando mi opinión, y el tema fue el buen o mal uso del guión en un podcast, la encuesta del 21 de mayo. Nos empezamos a acercar ya al final y tenemos que irnos hasta el 28 de mayo, donde ganó otro capítulo de Opinión. La actualidad y el podcasting son términos contradictorios. La siguiente semana la encuesta la ganó Opinión. ¿Cuánto debe durar un podcast? Como veis, los capítulos de Opinión se volvieron pues los más votados, los más reconocidos y la verdad que a mí personalmente también me gusta mucho realizarlos. 11 de junio, ganador Opinión. ¿Debe un podcaster escuchar podcast? Pues hombre, esta pregunta yo creo que tiene una clara respuesta. ¿O no? Para ello tendréis que escuchar este capítulo. Nos vamos hasta el 18 de junio. Ah, mira, este fue curioso también. Un día que no tenía episodio grabado y al final decidí grabarlo nada más salir por la mañana, prácticamente de noche, que fui a correr. Me puse el teléfono móvil y grabé el episodio titulado Hoy no iba a grabar, pero... Y al final salió el episodio más votado de la semana. Nos vamos hasta el 26 de junio, que es la última encuesta que tengo disponible ahora mismo, y el ganador fue Opinión, escuchar a los oyentes. Pues este capítulo fue el último episodio de Opinión grabado hasta la fecha y también el ganador de las encuestas de este sábado. Estoy pensando ya
en la encuesta, la próxima encuesta, la de este sábado, no. Las encuestas del canal de Telegram de Al Otro Lado del Micrófono. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que estén relacionados o no con todos los capítulos que han ganado en este repaso que he hecho a las encuestas que realizo en el canal de Telegram. Si queréis participar y mostrar aquí vuestro voto, vuestra opinión respecto a los mejores capítulos de cada semana, pues podéis participar en todas estas encuestas a través del enlace t.me/al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.